Para mi amor abandonado. Capítulo 13. En el mismo bote. Hestia soltó una risa como si lo que escuchara fuera ridículo, así que al final Helios haría todo lo que fuera para salvar el honor de Diana. Pero antes muerta que ver cómo ella y el templo se vanagloriaban como los amos y señores de este imperio. Así que mirando directamente a los ojos de Helios, Hestia respondió sin expresión. Debe de saber mejor que nadie que conmigo no funcionan las negociaciones políticas, Su Alteza. Soltó ella sin miedo a reprimendas, y más allá, la expresión de Helios cayó. Lo sé. Me odias tanto como a Diana porque crees que abandonamos a Caelus. ¿Creer? Ella no creía, lo afirmaba. Sin embargo, aguardó a que Helios terminara su frase. Al principio no entendía bien tu propósito. Pensé que estabas tratando de aprovecharte de Kael y tu posición como marquesa para disfrutar de los lujos, pero ahora lo sé con certeza. En el rostro de Helios danzaba una sonrisa triste. Tú realmente lo amas. Realmente amas a Kael. Y ante su revelación, Hestia también respondió con voz fría. Nunca lo he ocultado, Su Alteza. Helios volvió a sentir antes de volver a tomar la palabra. De hecho, Hestia, de lo que quiero hablar contigo no es de una cuestión política, sino de un alegato personal. Seamos francos. La razón por la que quieres atacar al templo es porque quieres empujar a Diana al borde del acantilado por la forma en la que hirió a Kael. ¡Bingo!, quiso gritar Hestia, pero en cambio se mantuvo indiferente a sus palabras. Hestia, quiero proteger a Diana. Ya lo ha dicho, Su Alteza. Y adelante, no lo voy a detener. Será una lástima para ti, pero es bueno para mí que vayas y abraces a tu esposa, entonces ambos van a hundirse pronto. Pensó después con desagrado. Helios, ajenos a sus pensamientos, la miró directamente como si sopesara sus palabras antes de decir: voy a entregarte las tierras de Ática. Y tan pronto Hestia escuchó sus palabras, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Acaso quería verle la cara? Las tierras de Ática eran la propiedad del difunto duque de Orcus y la princesa letona, un área vasta que bordeaba la frontera del norte. ¿Pero a qué se refería este desmemoriado príncipe con querer entregarle esas tierras? Básicamente ya casi le pertenecían a Kael. Ese fue el trato que hicieron antes de que Hestia se convirtiera en su ayudante y compartiera con él sus primeras profecías. Le recuerdo que usted firmó con su sello imperial para que esas tierras le fueran transferidas a mi esposo. Además, también elevaría su título, e independientemente a ello, esas tierras prácticamente ya son nuestras. Lo lamento, pero no voy a aceptar ese trato. Ay, pero un detalle que a Hestia se le escapó fue que el memorándum que Helios redactó en ese entonces tenía muchos vacíos legales. Para empezar, y como Helios dijo en un principio, esa decisión no era algo que él pudiera tomar por sí solo. Así que básicamente, si Helios quería, podía retractarse de sus palabras y tanto las tierras de Ática como el título de Kael podían esfumarse en un santiamén. Fue un error garrafal que Hestia no supo cómo pudo cometer. Fue entonces que Helios soltó las palabras mágicas. Haría que Kael se convirtiera en el duque antes de marcharse para realizar las negociaciones del reino. Sí, era verdad. Para evitar que el país iniciara una guerra, Kael estuvo estudiando distintas estrategias diplomáticas desde el día que retomó sus funciones, pero que el emperador aceptara elevar el estatus de Kael antes de marcharse. Eso significaba que le otorgaría el poder aristócrata más alto que cualquier noble podría tener, es decir, sería el máximo representante del imperio, después de la corona, y Helios no le pondría trabas para ello siempre que dejara su plan de vengarse de Diana de lado. Así que, ¿qué debía hacer? Por un lado, si aceptaba ese trato, Kael se convertiría en duque antes del tiempo propuesto y también en el señor de Ática. Pero por otro lado, tendría que dejar ir a Diana. No obstante, dadas las circunstancias, ¿de verdad podía confiar en ese zorro astuto del príncipe? Nah. Antes tenía que aclarar ciertas cosas. Entonces, Su Alteza, ¿eso es lo único que quiere de mí? Para ser preciso, también quiero que dejes de atacar al templo. Así que por allí iba la cosa. Pero la vergüenza del templo no podía ocultarse por siempre. Ya fuera ella u otra persona, algún día alguien se haría cargo de ese asunto. Y era una pena que Helios hubiera elegido el camino más difícil. Qué gran amor el que sentía el testarudo protagonista principal por la heroína de esta historia. Creí que eras un gobernante serio, murmuró ella levantándose e inclinándose ligeramente para luego agregar: está bien, aceptaré el trato. Helios, al notar que Hestia se marchaba, la volvió a llamar por su título de marquesa. Sin embargo, ella se giró con ojos feroces para responder: la próxima vez que nos veamos, tendrá que llamarme duquesa, Su Alteza. Y después de eso, Hestia salió de la oficina del príncipe, donde él se quedó a solas, con un rostro más sombrío que antes.
Siempre que Hestia visitaba el Palacio Imperial, tan pronto como llegaba al marquesado, corría a ver a Kael para contarle todo lo sucedido. Pero ese día fue la excepción. ¿Por qué? Porque Hestia se sentía lo suficientemente frustrada y no creyó que su favorito debía ser testigo de su impotencia en esos momentos. Pero por supuesto Kael no pensaba igual. Así que cuando supo que ella volvía, fue él quien corrió a verla. Desde la última visita de Helios, su nivel de posesividad para con su esposa había ido en aumento, y cuando finalmente vio el rostro de Hestia tan lleno de indignación, lo supo que jamás debió dejarla ir a solas a ver a Helios. ¿Por qué tienes esa expresión en tu cara? ¿Qué fue lo que él te dijo? Preguntó Kael, pero al ver que Hestia seguía obstinadamente en silencio, pronto llamó a Urus y ordenó que alistaran un carruaje que lo llevaran al Palacio Imperial. Hestia, al notar las intenciones de Kael, lo detuvo explicándole que nada había ocurrido con el príncipe heredero. Estás malinterpretándolo todo, Kael. Entonces explícame, ¿por qué parece que vas a llorar en cualquier momento? Exigió él. ¿Pero a qué se refería con llorar? Ni en 1.000.000 de años lloraría por ese cucaracho traicionero. ¡Jamás! ¡Jamás! La sangre de Hestia bulló en su interior y casi podía oír el pitido de ebullición en sus oídos. No tengo ganas de llorar, en realidad estoy enojado, explicaba ella. Pero eso no cambiaba nada para Kael. Ya sea que ella estuviera triste, enojada o nerviosa, algo tuvo que decirle Helios para que ella se encontrara en ese estado de ánimo, y no lo iba a permitir. Hestia entonces, al notar que nada de lo que dijera detendría a Kael, dejó ir sus frustraciones y le contó todo lo que había conversado con Helios horas antes. Poco después, y ya más calmados, Hestia volvió a repetir su historia con mayores detalles, acerca de las tierras de Ática que le serían concedidas, la ascensión del título de Kael y, por supuesto, la condición de hacerlo siempre que ella dejara de lado su plan y no denunciara al templo. Y como era de esperar, Kael, privilegiado con su buena memoria, recordaba que todo eso ya era algo que habían acordado previamente. Y sí, si no fuera porque ella erróneamente aceptó un escrito defectuoso en primer lugar, este nuevo trato jamás hubiera surgido. Y era por eso que estaba tan frustrada. Fue por su error que Kael podría perder soga y cabra. Fue entonces que tras un largo silencio, Kael habló primero. Pensé que dijiste que no eras la única que estaba preparando una acusación contra el templo. Si no mal recuerdo, mencionaste a la condesa Erinis. Y sí, eso era verdad. Y al parecer Helios también estaba al tanto de eso. Aún así, había decidido ir a por Hestia primero. Y eso causó que Kael sonriera de lado. Su intrépida esposa era alguien de temer realmente, ¿eh? Por otro lado, ahora entendía por qué ella estaba tan frustrada. Helios estaba intentando apagar su fuego. Es decir, después de Hestia, difícilmente podría haber otro aristócrata que tuviera el coraje para enfrentar a la Santa Diana o al mismo templo. De hecho, la mayoría de ellos lo único que hacían era tirar la piedra y esconder la mano. Fue allí que una idea surgió. Y quizás Kael jamás pudiera lograr detener la venganza de Hestia, pero al menos podría estar a su lado. Entonces la llamó, y cuando ésta giró para verlo, los ojos de su favorito brillaban de una forma extraña. Dijiste que los términos del nuevo trato es que seas tú quien no presente la denuncia contra el templo, lo que quiere decir que no importa quién lo haga, siempre que no lo hagas tú. Bueno, eso era verdad, pero nadie se atrevería a dar la cara ya que estaban cuidando sus propios intereses. ¿Y qué si lo hago yo?, dijo Kael, dejando enmudecida a Hestia. Seré yo quien presente formalmente una queja contra el templo en el Consejo de Estado. Hestia no podía creer lo que oía. Quizás era porque Kael no tenía ni idea de cuál era su verdadero propósito. Ella quería acusar al templo para derribar a Diana. ¿Cómo iba Kael a clavarle una daga a la mujer que más amó en su vida? No, ella no podía dejar que su favorito se ensuciara las manos. Para eso estaba ella. De ninguna manera. Jamás voy a permitir que hagas el trabajo sucio. Y sin darse cuenta, Hestia se había levantado de golpe y había soltado su feroz negativa con una voz trémula. Ella no quería convertir a su favorito en alguien que traicionara. Solo ella debía cargar con esa vergüenza. Pero antes de que se diera cuenta, una sensación cálida envolvió su cuerpo, un olor fresco como la hierba recién cortada. Kael había tomado sus manos entre las suyas y la miraba directamente con tanta intensidad que se sintió como un sueño. Hes, puedo hacerlo. Por favor, permíteme ir en el mismo bote que tú. Deja que lo haga por ti. Sus suaves labios tocaron el torso de su mano con tanta veneración. Su voz era suave pero contundente. Esta era la calidez de su favorito, y no era este el logro de cualquier admiradora. Los labios de Hestia se separaron pero no emitieron ningún sonido, y frente a ella, Kael sonrió. ¿No confías en mí? Ay, pero por supuesto que lo hacía. No es eso, es solo que
No quiero obligarte a hacer cosas sucias. Su respuesta fue escuchada dulcemente, y como si fuera algo natural, Kael la acercó a él y la envolvió en su calor. Pasó suavemente sus grandes manos por su espalda y la consoló. Entonces, ¿eso significa que me dejarás hacerlo? Preguntó él. ¿Y qué fan en esta vida se negaría ante su favorito? Y quizás fuera por el abrazo de Kael o quizás su esencia golpeando en su nariz. Pero después de ese día, curiosamente, Hestia comenzó a tener sueños con Kael. Así es, sueños en los que él llegaba a visitarla por las noches, sueños vívidos en los que él la llamaba suavemente calentando sus oídos, la acariciaba y la besaba suavemente para luego esfumarse. Eran sueños que se sentían tan reales que era descabellado y vergonzoso. Imaginarse esas cosas extrañas con su favorito era una blasfemia, pero al mismo tiempo era una sensación placentera y emocionante que permanecería en su corazón durante todo el día, y eso era suficiente. Habiendo aceptado el trato con Helios, Hestia tuvo que poner al tanto de la situación a la condesa Erinis. Por otro lado, el hecho de que Kael fuera quien acusara al templo debía mantenerse en secreto hasta el final. De ese modo, la bomba explotaría en la cara de Helios antes de que pudiera interferir. Y unos días más tarde, finalmente una pieza importante para este rompecabezas fue colocada. El barco mercante del Barón Lotus finalmente zarparía en los próximos días. Eso quería decir que al final, Helios no había logrado persuadir a Diana. Y sí, la salida del barco mercante podría retrasarse, pero nadie podría cancelarlo, ni siquiera la autoridad del príncipe heredero. Tampoco había forma de que el barco no se hundiera, así que su hundimiento sería inevitable. Y cuando eso pasara, el Barón Lotus, los inversores, incluida Diana, se sentirían terriblemente avergonzados. La garantía de recuperar su dinero era nula, y cuando el grito social estallara, Hestia estaría en primera fila para ver la desesperación de Diana. Sin embargo, esa noche, lastimosamente, Kael tendría una reunión en el Palacio Imperial. Eso era algo bastante habitual últimamente, pero lo que la llenaba de ansiedad eran las negociaciones diplomáticas que se llevarían a cabo en pocos días. Sería mentira decir que todo el país no temblaba ante la amenaza de una guerra, y si bien era cierto, hasta el momento todo estaba bajo control. ¿Por cuánto tiempo la paz se mantendría intacta? Asimismo, Kael también le informó que presentaría oficialmente sus acusaciones contra el templo, justo después de las negociaciones. Hestia no replicó porque en cuanto a estrategias, Kael siempre había sido el mejor. Era primordial cubrir las amenazas externas antes de concentrarse en los problemas internos. De cualquier modo, no habría forma de que Diana se librara de esto esta vez. Al regresar a su habitación, Hestia se sintió un poco más ansiosa, así que decidió tomar un poco de aire en la terraza. Según sus recuerdos de la novela original, se decía que Kael era un hombre que vivía solo para trabajar. Pero no era ridículo, incluso en Corea del Sur, un país de primer mundo donde las exigencias laborales son absurdas. Comparado con este mundo ficticio, la cantidad de horas que un humano podía trabajar rayaba casi lo imposible. Por otro lado, Hestia también reflexionó en la actitud de Kael en los últimos meses. Él había sido más amable con ella. De hecho, su actitud apática había ido mermando poco a poco, hasta el punto que muchas veces ambos parecían realmente una pareja casada, lo cual era incorrecto, porque seguía confundiendo su posición allí. Ella solo era un personaje extra, una transmigrante que no pertenecía a este mundo, un lugar del que ni siquiera tenía idea de por qué había llegado, y esa fue la razón por la que vivió allí sin importarle sus reglas. No tenía un sentido del deber, así que solo pudo encontrarse a sí misma un solo propósito: hacer feliz a su favorito. Pero siempre que pensaba en ello, una ola de confusión la asaltaba también. ¿Existía una diferencia entre su vida anterior en Corea a su vida actual aquí? De hecho, su vida anterior era bastante insulsa. Estudió por décadas, soñó con el futuro, encontró un trabajo al que le dedicó miles de horas, pero ¿cuál era su propósito allí? ¿Y aquí? Vivía como Hestia, pero no pensaba en un futuro. Solo vivía el presente por Kael y hacía todo por él. Y dado que no lo veía como un mundo real, podía actuar de forma indiferente, insensible, como una villana de verdad, excepto con Kael. La felicidad de Kael era lo único que la mantenía viva, pero de verdad podía vivir con él para siempre. Podía aceptar este mundo como su nueva realidad. En los últimos días había estado medio obsesionada con ese tipo de preocupaciones, y sería mentira decir que no se sentía devastadoramente sola muchas veces. Fue entonces que sintió cómo alguien tiraba de su muñeca con fuerza y al girarse, los ojos de Hestia se abrieron de asombro.
en qué momento había llegado su favorito el marquesado, y por qué tenía esa expresión de asombro y angustia en su rostro. ¡Oh, esperen, ¿sería por el cucaracho? ¡Ay, por Dios, Kael, sucedió algo! ¿El príncipe te dijo algo? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Estás bien?, preguntó ella en su característico estallido de palabras, y al notar que Hestia seguía siendo la misma de siempre, todo su interior se llenó de alivio. Tal como le había dicho a Hestia, ese día llegaría tarde, pero en su camino de regreso no había parado de pensar solo en ella. Así que cuando la divisó a lo lejos en la terraza, su corazón se hinchó de alegría pensando que quizás ella lo había estado esperando. Pero a medida que se acercaba y notaba sus rasgos, el miedo lo inundó. ¿Por qué? Porque Hestia tenía la misma expresión que él solía ver en sí mismo en sus días oscuros. Y el solo hecho de pensar que ella quisiera cometer alguna locura lo hizo correr con desesperación hasta llegar a ella. Su corazón se desplomó a sus pies cuando la vio tan cerca del abismo, y su alma regresó a su cuerpo al darse cuenta de que todo se trataba de un malentendido. Hestia no había tenido intenciones de saltar y acabar con su vida. Abrazando su delicado cuerpo, Kael hundió su rostro en su cuello y la abrazó tan fuerte que la pobre Hestia comenzó a sofocarse. Después de que Kael llegara a verla, Hestia se quedó a solas en su habitación más confundida que nunca. Él simplemente la había abrazado para luego marcharse y decir que estaba cansado. Había sido todo tan extraño, pero ¿qué había hecho que él llegara así tan inesperadamente viéndose tan pálido? Por mucho que lo pensara, no podía ser solo por toda la preocupación que acarreaba llevar los asuntos diplomáticos, ¿verdad? Seguramente algo debía haber sucedido en el Palacio Imperial en su visita, y quizás algo relacionado con la acusación al templo o con Diana. Y de ser así, no podía quedarse con los brazos cruzados. Así que tomando papel y pluma, Hestia escribió una carta muy sincera dirigida a la dueña del Palacio de los Lirios, la princesa Diana. Y mientras escribía, una escena del pasado llegó a su memoria. La vez en la que fue al templo a rogar para ver a la santa, pero donde fue cruelmente rechazada. Así que esperando que esta vez no fuera el caso, Hestia agregó al final de su carta un atrevido «No me rechaces, santa princesa», esperando que el narcisismo de Diana jugara a su favor. Y tal parece que funcionó, ya que la respuesta de esta llegó pronto. Por supuesto, Hestia jamás le contó a Kael que se suponía que se encontraría con Diana, así que cubriendo su rostro con una capa, Hestia llegó al templo. Un sacerdote que parecía haber sido instruido la guió por el interior hasta una habitación vacía. Unas cuantas velas, una estatua de mármol de una santa benévola extendiendo sus brazos hacia arriba mientras un arcángel la sostenía. Hestia no creyó que volvería a ver a esa imagen otra vez. «Ese no es Dios», murmuró para sí misma, pero al mismo tiempo surgieron preguntas. ¿Y si Dios no era ese, entonces quién lo era? ¿Quién hizo que transmigrara a este mundo? ¿Quién demonios eres? Y en el momento que esa duda surgió, la puerta de atrás se abrió y una imagen delgada apareció. Así que ahora vas a cuestionar la existencia de Dios. Incluso en su casa te atreves a blasfemar. Fue el saludo de Diana como bienvenida, y daba para ver que no se sentía muy cómoda con su presencia. Para ser honesta, Su Alteza, nunca imaginé que para alguien que me considera su enemiga aceptara recibirme, replicó Hestia con cierta burla. La barbilla de Diana se alzó orgullosamente. Eso es porque también tengo algo que decirte. Escuché que heredaste las tierras de Ática y que pronto serás nombrada como duquesa. Esa siempre fue tu ambición. Usaste a Kael para ello y lo seguirás haciendo hasta el final. Pero tu astucia será revelada ante todo el mundo algún día, y voy a hacer que te sientas muy avergonzada. Vociferaba la santa con ferocidad, pero Hestia estaba muy tranquila. Diana. Los ojos de esta se abrieron como platos al escuchar su nombre con tanta familiaridad. Sabes perfectamente que tus sermones no funcionan conmigo, dijo ella al mismo tiempo que Diana replicaba su nombre. Eso es, tú y yo no necesitamos etiquetas entre nosotras, ¿no es así? Así que desnudemos nuestras verdaderas caras aquí y ahora. Solo seamos lo que somos, sin estatus, sin modales, sin blasfemias ni sermones aburridos. Hestia caminó hacia adelante hasta que ambas estuvieron lo suficientemente cerca para tocarse. Y te voy a conceder el honor de hablar primero, ya que siento curiosidad de saber qué te llevó a aceptar mi solicitud. La expresión de Diana se volvió fría ante la voz de Hestia, y tras un breve silencio, soltó sus palabras. Mantente alejada de Kael. Las cejas de Hestia se alzaron en burla. Lo digo en serio, Hestia. Kael es demasiado bueno y noble para ser objeto de tu codicia.
Su tono era tan serio que Estia se quedó genuinamente sorprendida, pero ya estaba comenzando a cansarse de ese narcisismo sin fin. Así que siempre consideraste a Kael tan noble y bueno que no te importó empujarlo hacia su propia muerte. ¿No te parece que estás siendo contradictoria? Pensé que dijiste que mi esposo no era un hombre noble. Diana respiró hondo ante su comentario y trató de explicarse de nuevo. Ese fue el resultado de su amor excesivo hacia mí. Su comportamiento fue inmoral, su motivación... Así que lo culpas por sus motivos, pero no por los resultados que te beneficiaron totalmente. ¿Ah? Y lo entiendo tanto como cualquiera. Pero tú y Helios criticaron a Kael siendo que él era su único amigo. ¿Quién le hace eso a un amigo? Si ustedes lo hubieran apoyado y encaminado por el buen camino, entonces él jamás habría querido morir. Ese era un hecho que siempre ahogaba a Estia, y no importaba cuánto se justificara Diana, porque cuanto más lo hacía, más fría se volvía su determinación. Tal como dijiste, Diana, Kael estaba lleno de afecto por ti, y aún así nunca fuiste capaz de darle las gracias. Y no te atrevas a darme otra excusa de por qué no lo hiciste o si no encontraste una oportunidad, porque ahora mismo sé muy bien que estás haciendo lo posible para que él regrese a tu lado. ¡Kael me ama!, gritó Diana. ¿Y qué? ¿Cómo te atreves tú, la santa princesa heredera, una mujer casada, a cometer adulterio? Eres solo una descarada que trata de obtener ayuda de él como si Kael tuviera que pagar por el amor que siente por ti. Y una vez más, Diana trató de argumentar a sus réplicas, pero cada cosa que decía esa mujer era una broma ridícula. Además, ¿qué importaba? Diana parecía seguir sin entender su verdadero propósito, y entonces la mirada de Estia se dirigió a las estatuas de atrás. Dime una cosa, ¿por quién rezas en estos días? La expresión de Diana volvió a caer como si se sorprendiera, pero Estia no le dio tiempo para recomponerse. ¿Rezas por el regreso de Kael o porque se restablezca tu relación con Helios? Diana abrió la boca nuevamente expresando que la justicia siempre prevalecería y más de sus sermones aburridos. Sí, bla, 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 moralidad y verdad. Ay, para Diana la justicia era la destrucción de Estia. Y bueno, digamos que sí. En un mundo de romance ficticio como este, ¿no sería esa la filosofía del personaje principal? ¿Derrotar a la villana? Pero si era así, ¿por qué Diana la heroína no daba el ejemplo? ¿No debía ella empezar desde cero y reconstruir sus relaciones rotas? Estia suspiró. Esto era por Kael. Así que pidió a Dios o a cualquier otro ser divino que Diana al menos sea iluminada antes de que el mismo Kael le clavara una daga por la espalda. Ya no te queda nada. El afecto de tu esposo se enfría en cada día que pasa. Tus poderes están desapareciendo. El dinero que sacaste del templo se hundirá en el barco que invertiste. Con el único que puedes contar es con Kael. Entonces, ¿no crees que deberías al menos pedirle disculpas? Diana la miró de regreso con los labios apretados. Discúlpate con Kael, Diana. Esa fue la última oportunidad que Estia le concedería a la desdichada santa de este mundo. Poco después de regresar a casa, Estia y Kael compartieron juntos el almuerzo en los exteriores. El clima era fresco y Kael compartió con ella los sucesos en el Palacio Imperial. Sin embargo, de repente, Kael la miró con un rostro serio y soltó. Ya ha pasado un año. Así era. Estia pensó entonces en los sucesos de la novela original. Era verdad, ya había pasado un año desde que la historia principal finalizó, el día en que los protagonistas se casaron y tuvieron su final feliz. También la fecha en la que Kael intentó quitarse la vida y ella corrió desesperadamente para salvarlo. Y un día después de eso, ambos se casaron. ¡Wow! El tiempo sí que volaba, pero por alguna razón, su corazón se llenó de amargura. No debía ser un día bueno para Kael recordar el día en el que perdió el amor de su vida y la amistad que tuvo en ese entonces. Pero entonces Kael volvió a preguntar. ¿No deberíamos hacer algo? ¿De qué estaba hablando su favorito? Kael entonces carraspeó y volvió a hablar. Esta vez con una voz bastante clara. Hablo de nuestro aniversario, Estia. ¿No deberíamos celebrarlo? Oh, caray. Ella jamás había tenido eso en mente, pero su favorito, ¿de verdad lo estaba considerando? Estia entonces, al notar que nada de lo que dijera detendría a Car... ¿A Car? ¿Cuál Car? Porque estoy mezclando personajes.